bienvenidos al programa número 42 del Confesionario de Sexo Mercado. Mi nombre es Sol y es un placer para mí estar aquí otro programa más con vosotros compartiendo historias y anécdotas tan íntimas cada semana. Hoy tenemos el placer de contar con Carmen Meneses, doctora de Antropología Social y Cultural, profesora e investigadora universitaria y autora de numerosas investigaciones sobre los comportamientos de riesgo, el uso de sustancias psicoactivas, la prostitución y la explotación sexual. Está aquí para hablarnos del proyecto que coordina, sexuando.es, una página sin ánimo de lucro que estudia e investiga la sexualidad humana. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Muy bien, un placer estar con vosotros y con vosotras. A ti. Además, también se nos ha unido esta noche Celia Blanco. Ella es periodista, locutora de radio y autora del blog y podcast sobre sexo Con Todos Dentro. También es escritora de varios libros sobre sexualidad, como Con Dos Tacones, las fantasías sexuales de las mujeres que dejaron de soñar con ser princesas. Buenas noches, Celia. Bienvenida al programa. Buenas noches, encantadísima de estar aquí. Y como no, también estará con nosotros esta noche acompañándonos Pulpo Man para que el programa vaya estupendamente. Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Sol, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Exacto. Bueno, mira, vamos a empezar un poco hablando de Carmen. Carmen, cuéntanos sobre cuándo empezaste a investigar sobre el trabajo sexual. ¿En qué momento de tu carrera? Bueno, yo soy muy vieja, con lo cual empiezo a principios de la década de los 90, ¿vale? Porque en ese momento empiezo a plantearme hacer mi tesis doctoral sobre el uso de heroína en las mujeres. Estamos en un momento en España con la crisis de la heroína y donde ese consumo en las mujeres tenía unas repercusiones muy determinadas, ¿no? Un sector de ellas mantenía su consumo mediante la prostitución. Y entonces es a partir de ahí donde yo tomo contacto con la prostitución, en principio callejera, ¿vale? Y a partir de ahí empiezo a tener una línea de trabajo sobre usos de drogas, sobre comportamientos de riesgo y sobre prostitución, trabajo sexual, porque luego después voy a entrar en otros contextos muy diferentes que no tienen nada que ver digamos, con la marginalidad o con la precariedad que en principio investigué para mi tesis, ¿no? En la década de los 90, ¿no? Luego, posteriormente, bueno, pues tuve la oportunidad de investigar sobre la explotación sexual y víctimas de trata, y entonces ahí eso fue en el año 2013, y a partir de ahí, pues investigo sobre ambos aspectos, ¿no? Yo distingo claramente lo que es trabajo sexual o prostitución, para mí son sinónimos, de lo que es trata, que es otra cosa diferente. Es un delito y un delito grave, ¿no? Y que en España se estima aproximadamente en un 9% de las mujeres que están en situación de prostitución, ¿no? Me gusta hablar más de mujeres que de trabajadoras sexuales o que de prostitutas, ¿no? Porque para mí marco ante todo que son mujeres, que es lo que tenemos en común todas. Y entiendo que la prostitución o el trabajo sexual es aunque para muchas de ellas pueda ser una ocupación permanente, pero creo que es algo más temporal, ¿no? Y es una actividad donde se acerca a uno para lograr unos objetivos y unas metas. Entonces, ante todo, me gusta marcar más el tema de mujeres. Durante tus investigaciones, ¿has conocido, has convivido con trabajadoras sexuales? Y cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia. Bueno, cuando hice la investigación sobre víctimas de trata para la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, yo quería un poco vivir la situación que podían estar viviendo una mujer que era víctima de trata, es decir, que estaba explotada, que estaba forzada. Evidentemente, vivir esa situación para poder escribir sobre ella, a mí me parece que generalmente los antropólogos nos metemos en la realidad para escribir una etnografía y nos ponemos en la piel de las personas, porque así captamos mucho mejor su punto de vista y estamos más cualificados para poder describirlo lo más objetivo y riguroso posible, ¿no? Entonces, desde ahí yo sabía que meterme en lo que era el contexto de trata era muy difícil. Y era muy difícil por varios motivos. Primero, porque yo no estaba dispuesta, si conseguía entrar,
ser una mera observadora. Es decir, en el momento que hubiera un maltrato hacia cualquier mujer, yo reaccionaría, ¿no? Segundo, porque tampoco los tratantes me iban a dejar estar observando cómo ellos hacen sus fechorías, ¿no? Entonces, bueno, esa situación que al principio pensé que sería la ideal para poder escribir y además no revictimizar muchas veces a las mujeres que viven una situación y que llega la investigadora de turno a hacerle las preguntas, pues lo que yo quería era otra cosa. Pero claro, rápidamente te das cuenta que eso no lo puedes hacer. Y entonces a partir de ahí digo, bueno, pues voy a intentar convivir en contextos similares a donde se ejerce la prostitución o el trabajo sexual, que si no en ese momento no hay víctimas, pero sí hay habido en otros momentos, ¿no? Y justo pensé que el lugar más adecuado podían ser los locales, ¿no? Los locales o los hechos. Empecé por los locales y estuve en 5 locales en el estado, 2 en Galicia, 1 en el País Vasco, 1 en Madrid y otro en Andalucía, conviviendo con las mujeres durante 10 días. Primero entrevisté al empresario o empresaria, porque siempre se habla en masculino de los hombres como empresarios y hay más mujeres que hombres. Desde mi punto de vista y desde la investigación que yo estoy realizando, y a partir de entrevistarlos a ellos, pues les planteé, a veces me lo ofrecieron ellos directamente, ellos o ellas, y otros casos yo se lo planteé, ¿no? Curiosamente me lo ofrecieron más los hombres que las mujeres, aunque a las mujeres cuando yo se lo planteé también me dejaron, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya las entrevistan me dicen que sí, pues entonces concierto con ellas esos 10 días, esa semana, 10 días que me iba, porque yo a fin de cuentas soy profesora en la universidad y doy clase. Entonces tenía que hacerlo en momentos que no interrumpieran mis clases para los alumnos. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí estoy esos días, recojo un diario muy exhaustivo de todo ello. Y bueno, he escrito un libro que estoy pendiente de que me lo publique la editorial. Lo que no sé es cuándo va a salir. En principio me ha dicho Bellaterra que me lo quería publicar, pero no lo sé cuándo lo publicaré, ¿no? Entonces, Carmen, perdona que te interrumpa, que te estaba escuchando. A mí me gustaría saber si cuando tú empiezas, o sea, te planteas la posibilidad de hacer la investigación a partir de la trata. Bueno, conforme lo estabas contando, yo he pensado, ¿cómo te metes en una red de trata sin... porque tú, por lo que me estás contando, siempre dices quién eres, siempre dices que estás haciendo un trabajo y eso te permite entrar y hacer tu investigación. Claro. Ajá. Hombre, en una red que es una red criminal, además con violenta, cuanto más violenta todavía peor, es muy difícil entrar, evidentemente. De hecho, yo he entrevistado a 6 personas condenadas por el delito de trata y fue en prisión. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, alguien que está en un delito, que es un delito, no te va a confesar las cosas. Claro. ¿Y tú encontrabas rechazo? O sea, es decir, cuando tú decías lo que ibas a hacer, ¿encontrabas rechazo por parte de, pues eso, de los que gestionaban los burdeles, de esos hombres y mujeres que los gestionaban? No. ¿Encontrabas rechazo siendo profesora? No, se quedaban sorprendidos, que era distinto, pero evidentemente yo no les planteaba que iba en sus locales a estudiar trata, porque no era cierto, porque para empezar yo sabía que allí no había trata a priori. ¿Me entiendes? Y si hubiera habido algún tipo de delito, tengo muy claro que ni los empresarios ni las empresarias me hubieran dejado entrar. Es decir, yo lo que le agradezco profundamente a estas 5 personas que me permitieron fue poder convivir, poder... Claro, vamos, es que me parece un trabajazo. Yo como periodista, es que yo como periodista, por ejemplo, yo soy periodista y yo he sido muy de meterme en todos los fregados, es decir, mi trabajo ha sido muy de búsqueda, ¿no? Es además el que me gusta. Entonces, por ejemplo, yo he tratado mucho el tema de la prostitución. Yo era la persona encargada en Telemadrid, en Madrid Directo, de hacer todos los temas de prostitución. Yo me conocía el Marconi como la palma de mi mano. Yo tenía un mapa de Marconi con calles donde determinaba quiénes eran las que estaban, dónde estaban las rumanas, dónde estaban las senegalesas,
¿Dónde estaban las prostitutas que eran drogodependientes? O sea, ¿y dónde estaba, por ejemplo, dónde estaban todos los de Cabeza de Cerdo? Porque yo me hice el mapa porque Cabeza de Cerdo me intentaba pegar cada vez que olisqueaba por sus territorios. Bueno, sí, efectivamente, cuando es en la calle o en casa de campo, polígono Marconi, claro. El polígono, por ejemplo, Guadalhorce, donde yo he hecho trabajo de campo. Uy, Guadalhorce. Claro, o también en el polígono de Alfalfar en Valencia, ¿no? Cuando tenía también una presencia importante, bueno, pues en todo eso evidentemente hay controladores y bueno, pues les entras en la medida que puedes y te dejan, ¿no? Qué bueno, pues toda mi admiración más absoluta, de verdad, por haberlo conseguido, porque es muy difícil lo que tú has hecho. Bueno, eso es lo que hacemos los antropólogos y las antropólogas. Estar en los lugares donde queremos investigar de la manera que podemos y se nos permite. Entonces, en unos espacios son espacios abiertos y otros son espacios cerrados. También es cierto que, bueno, pues cuando tú haces y convives con otras mujeres, haces alianza con las mujeres, ¿no? Y entonces, sí, eso es verdad. Pues te sientes mucho más protegida por ella que cuando venga, por ejemplo, la policía o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, eso es verdad. Como saben que tú estás allí con otra misión diferente, pues te facilita mucho el trabajo. Yo le estoy muy agradecida a todas las mujeres que me han ayudado, con las que he convivido y con las que además también he compartido el estigma, porque me han calificado igual. Sí, esa era una pregunta. Cuando has estado hablando cuando estabas con ellas y estabas totalmente mimetizada con ellas, ¿cómo reaccionaban los clientes contigo? Porque yo he trabajado mucho con prostitutas y a mí con Elena, que era la prostituta con la que yo iba, a mí los clientes se me dirigían a mí creyendo que yo también era prostituta. Bueno, vamos a ver, es que en la calle es diferente que cuando estás en un local, ¿no? Entonces, ¿pero en el local sí tú estabas al lado? Sí, no, sí, pero vamos a ver, desde el minuto 1 todo el mundo sabía que yo no trabajaba allí de eso. Primero, porque mi forma de vestir no tenían absolutamente nada que ver. Entonces, inmediatamente que entraba un cliente preguntaba, ¿y aquella quién es? La del libro. La del libro. Entonces era la que estaba haciendo un libro, porque era verdad, o sea, en el fondo yo quería conocer bien toda digamos, la organización y la experiencia de lo que es el trabajo sexual, la prostitución, para luego, como antropóloga, hacer una etnografía, que es lo que he hecho y es lo que estoy pendiente de publicación, y donde yo reflejo pues todo lo que yo he convivido y digamos las comunicaciones, entrevistas que tengo con las mujeres, tal cual. O sea, lo que ellas me manifiestan lo dejo, es decir, no he retocado nada más que, bueno, he retocado por una razón, porque he tenido que cortar, tenía muchísima información y no cabía en un libro, si son 300 y pico páginas y he recortado, pues no os podéis imaginar. Uf, madre mía. Muchísimo más material que no voy a poder utilizar, por lo menos, o sea, que en este libro no, que a lo mejor en otra cosa sí que lo utilizan, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí cuento lo que ellas me cuentan, las conversaciones que tengo con ellas, las conversaciones que tengo con algún cliente, evidentemente en algunos sitios, sobre todo aquellos que eran, como diría yo, había locales que eran mucho más modestos, porque sí que he estado en locales modestos, en locales medios y en locales, digamos, VIPs, ¿de acuerdo? Es decir, que en esos tres tipos, ¿no? Entonces, bueno, en los locales, en algún local medio, pues sí, pues ver una académica, pues hombre, genera un poco, ¿no? Y entonces, bueno, aunque sea más mayor y le tenga más edad que todas las que había allí y todas las mujeres con las que yo convivía, pues eran guapísimas y mucho más joven que yo, pero estaba el morbo de que, en fin, la académica que está aquí, que ¡qué bueno! Esto, ¿no? Y entonces lo cuento en el libro, ¿eh? Entonces, ¡qué bueno! Va a ser maravilloso, qué bueno. Carmen, bueno, pues... Perdón, que te he cortado. Carmen, ¿y alguna mujer te pidió ayuda o te pidió información pues que a lo mejor para ella no había sido accesible hasta que no te conoció? ¿O alguna historia en la que hayas incidido de alguna manera mínima? Vamos a ver, todas me contaban su historia. Si yo preguntaba a veces, o sea, se acercaba. Había mujeres que se acercaban a mí, yo entendía que no querían
participar en mi investigación y yo lo respetaba. Es decir, lo que no iba desplegando es el famoso consentimiento informado que utilizamos en investigación, porque no tiene sentido en un contexto, ¿no? Pero las mujeres que yo veía que solo me saludaban, yo era muy respetuosa con ellas. Ellas no querían contar su vida y no. En cambio, otras me contaban todo, incluso otras muchas, yo las asesoré. Yo soy profesora en trabajo social, con lo cual en el primer local, que era un local muy modesto, donde las mujeres tenían pues inquietudes, necesidades, pues lógicamente las asesoré todas. Bueno, y repartí hasta tarjetas de la universidad por si querían estudiar, porque todas tenían ganas de estudiar y yo las animaba. Digo, mira, me escribís y os animo y os digo cómo podéis, pues por la UNED, primero hacer el acceso a mayores de 25 años. La verdad es que la mayoría era mejor que hicieran el acceso a mayores de 25 años que convalidar sus títulos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy complicado en España la convalidación de títulos. Lo digo porque me dedico en la universidad, estoy a ello y cuesta muchísimo. En muchas ocasiones depende del país, depende de la titulación, etcétera, ¿no? Y entonces a veces es mucho más rápido hacer el acceso a mayores de 25. También depende la titulación que se tenga. No es lo mismo que tengas la ESO o bachiller que tenga ya una carrera, ¿no? Universitaria, pero aún así es muy complicado. Hubo otra chica que era psicóloga y que quería convalidar su título y de hecho estaba trabajando en eso y no podía trabajar como psicóloga porque no le validaban el título, ¿no? Y bueno, pues estuve asesorándola todo lo que pude, pero era relativamente complicado. Es decir, en la medida que ellas me pedían algún tipo de asesoramiento, lo que sea, yo también se lo ofrecía. Y luego, claro, ellas me compartían todo, sus historias, lo que pasaba, porque a veces yo había cosas que veía que no entendía muy bien y ellas muy amablemente me lo explicaban. Y yo, bueno, pues aparte de echaros una mano, también monté un taller en algunos locales de sexo con preservativo femenino, ¿no? Entonces les explicaba cómo usar el preservativo. Compré una vagina de silicona y, bueno, pues estuve documentándome muy bien de cómo usar el preservativo femenino. Lo utilicé yo misma también para ver cómo funcionaba, qué pros y qué contras tenía. Leí la literatura nacional e internacional sobre las ventajas e inconvenientes del preservativo femenino y cuando ya tenía todo eso, pues entonces compré una vagina de silicona y les enseñaba cómo podían utilizarlo, qué ventajas tenían y a partir de ahí hablábamos de sus preocupaciones, etcétera, ¿no? Había algunas que tenían muy bien controlado, bueno, pues todo el tema de las enfermedades de transmisión sexual y otras que sin embargo pues no tanto, ¿no? O sea, yo les preguntaba, me decía, hombre, yo inspecciono el pene, digo, hombre, pero es que inspecciona el pene solo, ¿no? Es decir, tú tienes que ir un poquito más allá, tienes que muchas más cosas para detectar bien, porque si no te la pueden jugar, ¿no? Claro. Y bueno, pues a partir de ahí ellas pues me contaban, ¿no? En algunos de los locales me convertí en la asesora porque no tenían con quién. Y eso que fijaros que dentro de los locales hay una figura importante que es la encargada o la recepcionista, que dependiendo del perfil que tenga puede ser una persona de ayuda para muchas de las mujeres, ¿no? No siempre, pero sí que lo puede ser, ¿no? Y entonces en alguno de los locales pues yo cogí ese rol, ¿no? Y me preguntaban pues muchas cosas de lo que un poco les preocupaba o les pasaba o lo que sea, ¿no? También es cierto que si yo no lo sabía en ese momento, el estar, digamos, en la academia te permite levantar un teléfono, hablar con el colega de enfermería, de medicina o del ámbito jurídico y sacar la información y en 24 horas la tengo, ¿no? Entonces, pues mi posición en ese sentido es privilegiada en cuanto al acceso al conocimiento para ponerlo al servicio de ellas, ¿no? Por eso fue por lo que se me ocurrió hacer la página web, a raíz de las demandas de muchas mujeres de comentarme
sus situaciones. Por ejemplo, había una que hacía poco había tenido una interrupción del embarazo y me preguntaba si podía ponerse a ejercer, y digo, hombre, ¿qué te ha dicho el médico? Pues el médico me ha dicho que espere. Pues espera, pero es que no puedo esperar, en fin. Y entonces a partir de ahí, bueno, pues como no puedes esperar, pues vamos a hacer disminución de riesgos, que es una de las políticas e intervenciones que se hacían mucho en drogas, ¿no? Es, mira, no te voy a decir que no consumas, pero si consumes, consume en las mejores condiciones posibles para que no te genere problemas de salud importantes. Pues aquí lo mismo, si te ha dicho el médico que no y no te queda más remedio, bueno, pues entonces mira, vamos a intentar, elige muy bien el cliente, hazlo de esta forma, no hagas tales prácticas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para que él se perjudicara lo menos posible. Entonces me convertía, pues eso, a veces en asesora, ¿no? ¿Y crees, Carmen, Carmen, que el hecho de que fueses mujer, de que estuvieses con ellas, esa cercanía que les ofreces y todos esos conocimientos hacen que ellas ahora, el haberte conocido también suponga sentir asideros? Es decir, me dices que la página web la has hecho para ellas. O sea, a mí me parece que para todas estas... Claro, me parece que para todas estas mujeres tener un asidero tiene que ser fundamental. Y claro, que sea de fuera, como eres tú, que no tiene nada que ver ni con su trabajo, ni con la prostitución. O sea, es decir, vale, sí, pero tú eres un asidero totalmente exterior. Hombre, yo también, vamos a ver, yo sí que persigo una cosa también con la página web, es decir, que es investigación. Sí, claro, a mí no me cabe la menor duda, sí, pero a mí eso no me cabe la menor duda. Y que esto, sí, además, vamos, que lo hago sin ánimo de lucro. Y que esto te va a enriquecer a ti también. Como cuando yo hago un reportaje y me tiro 3 meses investigando una cosa, porque claro, yo voy a hacer el reportaje, sí, pero eso también o sea, yo sigo teniendo trato con la rumana que yo conocí en Marconi, que dejó la prostitución y se fue. Y yo fui un asidero para ella, pues por lo mismo que contabas tú. Yo la acompañé al médico cuando tuvo unos problemas. Entonces, el ser un asidero de toda esta gente, el hecho de que tú hayas hecho una página web, imagínate lo que es, porque eso es ponerlas también a ellas. O sea, es decirles, chicas, os voy a echar una mano. Claro, y la página web es para que ellas vayan planteando, por eso es un correo electrónico, no he querido un foro, no he querido algo donde se vea, porque quiero que la privacidad y la discreción sea lo máximo posible, de tal manera que ellas se ponen en contacto con el correo electrónico, a partir del correo electrónico pues respondemos. Y si el tema que nos está planteando es importante y ella no tiene inconveniente, bueno, aunque nunca vamos a poner el caso que es, ¿no? Pues, por ejemplo, los casos que habrás visto, ¿qué hago con mi cliente? ¿Qué puede hacer? Preguntas que nos hacen o que nos han hecho ya mujeres y las ponemos en la página web. ¿Por qué? Porque le puede pasar a otras. E incluso si las que nosotros damos una respuesta, pero si hay otras mujeres que les ha pasado y tienen otra respuesta, adelante que no la pongan, porque cuantas más respuestas y formas de proceder hay ante un evento que es desagradable, por ejemplo, un evento muy desagradable es cuando el cliente se quita el preservativo o lo rompe. Entonces, ahí hay que reaccionar. O cuando, por ejemplo, se pone a grabar. Eso es un delito. Entonces, ahí automáticamente lo que hay que hacer es poner una denuncia. Porque además... Es que ese tipo de cosas no las saben. Es que no lo saben. No saben ni siquiera cómo pueden protegerse. O sea, no saben muchas... Claro. Claro. O por ejemplo, cuando hay clientes que quieren aprovecharse, ¿no? Y entonces no quieren pagarle y ahora te acuso de que has venido a robarme. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? Porque ¿sabes lo que pasa? Que hay un sector de mujeres que a lo mejor no tienen o están con una visa turística o le está a punto de caducar y con el miedo a que me puedan deportar no denuncian.
Y entonces eso hace que ese cliente, ese hombre, vuelva a reiterar ese comportamiento. Y eso no puede ser. Entonces yo puedo entender que en un momento dado pues haya miedo, ¿no? Pero desde la página web también les damos instrucciones o les decimos qué pueden hacer o que se pongan en contacto con nosotros, porque rápidamente vamos a ponernos en contacto con ONGs que nos fiamos o con abogados que conocemos. Hay un turno de oficio determinado de violencia o de víctimas y podemos ponernos en contacto para prestarle apoyo y ayuda y para que sobre todo ponga la denuncia con las mayores garantías posibles. Claro. No puede quedar impune que un hombre abuse de una mujer que está trabajando o está ejerciendo. Efectivamente. Y además es que muchas de ellas... Porque no es ilegal en España. Entonces, como no es ilegal, una mujer que está ejerciendo la prostitución o el trabajo sexual tiene la misma protección que otra mujer que no lo haga. Y tiene que denunciar cuando hay un abuso, una violación o una agresión. Claro. Carmen, cuando has sido asesora de estas mujeres, ¿has encontrado algún tipo de dinámica, de alguna forma de autoprotección por miedo o desconfianza en la que no han sido reacias a hacer algunos consejos, escuchar algunos consejos o de alguna forma las muy asustadas o cerradas de mente por cuestiones de desconfianza? Bueno, no, porque yo cuando he estado en los locales que me han pedido es que he convivido con ellas, es que el tercer día pues era una más. Luego también depende cómo tú te sitúas con ellas. Si yo me sitúo una más, con las orejas abiertas y con capacidad de aprendizaje y sin juzgar, porque nadie podemos juzgar al otro en sus propias decisiones, pues he establecido muy buena relación con todas ellas. De hecho, bueno, pues con algunas todavía a lo mejor me mandan un correo, etcétera, porque luego también las relaciones es una con mucha movilidad y acabas perdiéndoles la pista, ¿no? Pero yo no me he encontrado con eso. Es que yo creo que eso depende cómo nosotros nos situamos delante de las personas, ¿no? Y en función de cómo tú te sitúes, también las mujeres reaccionan. Eso no quiere decir que haya gente que haya tenido mala experiencia y que tantee mucho el terreno. Lógico. Si ha habido alguien que la que ha confiado y se ha sentido traicionada, lógico que llega otra y bueno, tantee el terreno a ver esta de qué va, ¿no? Pero yo no he tenido ningún problema en general. Yo me he relacionado muy bien con todas las mujeres y si las he podido echar una mano y si les he tenido que pedir algo también se lo he pedido, ¿no? O sea, porque cuando estás conviviendo en un local y estás encerrada allí todos los días, pues acabas interaccionando en muchos aspectos. Comía con ellas, cenabas con ellas, estaba en la barra con ellas, estaba en la recepción con ellas, a veces las echaba una mano, etcétera, ¿no? O sea, Oye, Carmen, a mí hay una pregunta, hay una duda. El tiempo que has estado con ellas, mentalmente, en los temas de salud mental, ¿cómo crees que están las mujeres que están en los prostíbulos? Hombre, hay de todo, pero vamos a ver, las mujeres que depende, o sea, vamos a ver, yo distingo 3 tipos de mujeres, ¿vale? Que sería matizar, ¿no? Pero por una parte está la trabajadora sexual y esa ha optado por una ocupación que es esta, punto. Ya sea temporal, ya sea definitiva, ella tiene unas metas, va a sacar esto adelante y punto. Y ya se acopla relativamente bien en esta actividad, ¿vale? Entonces, generalmente suele ser una mujer muy autónoma, una mujer que toma sus decisiones. Bueno, ahí hay una variedad de realidades, ¿vale? Hay mucha casuística, pero hay poca coacción. Puede haber más explotación, me explico, explotación más tipo laboral, ¿no? Pues hombre, no fue el caso en los locales que yo estuve, pero sí que sé de locales que si yo te pago la habitación al mes, a diaria, ¿por qué luego te tengo que pagar cada vez que subo un cliente? Si ya te lo he pagado en cualquier otro hotel, si tú dices que eres hostelero, en cualquier otro hotel, o sea, si yo me voy al Hotel Meliá y alquilo una habitación, por cada vez que subo a alguien a la habitación a verme, no le va a cobrar el hotel. Pues si eso en la realidad pasa, porque en este tipo de hoteles
se aplica ese tipo de comisión, por ejemplo, ¿no? Pues eso ellas lo viven como una cierta explotación, pero es un tipo de explotación que, aunque se pueda hablar de sexual, porque en el fondo es comercial con tu cuerpo, es una explotación laboral, porque en el fondo se está obteniendo una comisión doble, ¿no? Por decir una manera, o un precio, digamos, muy exagerado ante cosas que son mucho más baratas, ¿no? Pero cuando tenemos un mercado, cualquier mercado que es precario y que no está regulado, digamos que se actúa libremente, ¿no? Y se hace todo menos lo que está en el Código Penal. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, pues anchas Castilla, ¿no? O sea, como el Código Penal no dice, pues te voy a cobrar tanto, 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 tanto. Eso, pues estas mujeres son las que un poco te transmiten. Luego hay otro tipo de mujer, que es una mujer que muchas académicas y feministas, ya a mí no me gusta porque ya os he dicho que a mí me gusta hablar de mujeres. Pues hablan de mujer prostituida, ¿no? ¿Por qué mujer prostituida? Porque ella, aunque haya elegido ejercer la prostitución, está presionada por las condiciones sociales que tiene. Es decir, si ella tuviera un trabajo que le diera más o menos los mismos ingresos, no estaría en la prostitución. Entonces ahí es otra realidad muy diferente, ¿no? No estás a gusto, pues haces el trabajo o la actividad por lo mejor que puedas, pero cuanto antes puedas acabar mejor. Es decir, no es una situación placentera, por llamarlo de alguna manera, sí, o digamos, con una cierta identidad en la ocupación que estás haciendo, ¿no? Y luego, por último, están las mujeres que están siendo forzadas, ya sean víctimas de trata o no. Dan un proxeneta, un chulo que las está, de alguna manera, obligando a ejercer la prostitución. Y no porque le ponga una pistola del cuello, sino porque los afectos muchas veces son la peor arma que muchas veces los hombres tienen contra las mujeres, ¿no? El manipularte afectivamente, y es que no me quieres si no haces esto, y es que no sé qué, y eso es un poco pues esa violencia de género, violencia de la pareja, ¿no? Entonces, pero claro, aquí es que yo te utilizo y utilizo tu cuerpo para comerciar y para ganarme yo el dinero, ¿no? No porque tú lo hayas decidido, sino porque yo. Entonces, claro, esa es otra realidad de mujeres que, por supuesto, están siendo víctimas, y por tanto lo que tenemos es que ayudarlas, sacarlas adelante en la medida que ellas lo vayan planteando. Cuidado, no podemos obligar a una mujer, ya sea víctima de trata o víctima de su pareja, a que deje esa situación según pretendemos nosotros, porque además a veces las podemos poner en peligro. Tenemos que ir acompañando para que ellas decidan cuándo es el momento más adecuado de dejar a su pareja o de dejar una red en la que está ahí metida y está coaccionada, ¿no? O sea, claro. Hoy por hoy las mujeres, bueno, puede haber casos de mujeres que están secuestradas en un piso, pero en general, bueno, pueden entrar, salir, están vigiladas y a lo mejor tomas en contacto con alguna de ellas, y no podemos ir de salvadores, porque si vamos de salvadores podemos hacer más daño que beneficio. Carmen, yo te querría preguntar, escuché en otra entrevista esto que tú te habías dedicado al mundo de la heroína hace tiempo, y hay una frase que la has dicho ahora hace poco, ¿no? Lo de el comportamiento, cómo lo abordas de manera paliativa, ¿no? Es decir, ya que lo haces, intenta que no maximice los daños. Y esto, claro, automáticamente estoy segura que te convierte en el enemigo de mucha gente, ¿no? Cuando hay un debate así polarizado, pues claro, habría gente que aboliría la heroína y diría, no la ayudes, o sea, la narcosala, no. Bueno, ha sido vamos a ver. Ha sido un debate infinito. Quiero decir, ¿te ha generado enemigos el hecho de posicionarte así? No, porque vamos a ver, hablar de la crisis de la heroína en España es hablar de un episodio muy doloroso en la historia de España, ¿no? Hay algo que interfiere, ¿no? ¿O es que lo oigo yo sola? Vale. Entonces, vamos a ver, es un momento muy delicado en la historia de España, muy doloroso, donde, bueno, pues hubo muchas muertes, una corte y unas generaciones determinadas que murieron o bien de sobredosis, o bien de sida, o bien de deterioro físico, ¿no? Es una generación que no ha llegado a nada más que a los 50, si es que ha llegado. Entonces,
Bueno, hay un momento que la propia evidencia hace que los programas de salud pública, y esto es una corriente que también viene de Europa principalmente, empieza a plantear, no podemos llevar una política, digamos, de abstención absoluta de las drogas, porque con la abstención e intentando que dejen de consumir heroína, cocaína y todas las drogas, no estamos consiguiendo nada. Al contrario, esa política, que es cualquier acción que haga, es, digamos, colaborador del consumo, lo que está haciendo es que las muertes sean importantes. Falta hacer ese balance de la crisis de la heroína, de cuánta gente ha fallecido al respecto. Eso, bueno, pues algunos investigadores sí que lo han puesto de relieve, pero han sido miles de jóvenes que fallecieron durante la década de los 80 y la década de los 90 relacionado con los usos de heroína principalmente, ¿no? Entonces, desde ahí, pues evidentemente es una política que entró en salud pública en España por pura evidencia. Entonces, los repartos de jeringuillas en las prisiones se siguen dando. Me recuerda mucho el debate a las pastillas PrEP, a la preexposición. Sí. El hecho de, claro, hay gente que directamente se opone, ¿no? ¿Cómo que es esto? ¿Cómo que lo vas a hacer sin protección? O sea, pudiendo hacerlo por protección, voy a tener que pagarte un medicamento para que lo puedas hacer sin. Esto es un debate un poco del mundo gay, ¿no? No es del mundo de la prostitución, pero se parece bastante, ¿verdad? Es decir, hay gente que no permite a otros actuar paliativamente. Dicen, no, todo o nada, yo no quiero que te pongas por el medio. Y a mí me da la sensación que tú, por ejemplo, con las cifras, con esto del 9%, la gente no está aceptando esas cifras tuyas por ningún lado, ¿no? Ha hecho el cálculo de la trata, el que sale por la tele es el 90% siempre. Entiendo que no solamente el hecho de los datos que aportas, sino el enfoque paliativo de ya que esto va a existir siempre, hagámoslo medianamente lo mejor que podamos, seguro que tiene sus detractores. Pues probablemente, vamos a ver, yo te digo una cosa, igual que te digo y abogo por una no criminalización de la prostitución de ninguno de los actores y abogo por un sistema, digamos, de paliativos o de ayudar a que se hagan lo mejores posible, también te digo que yo no considero el trabajo sexual como cualquier otro trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo con un estigma tal, vamos a ver, a mí nunca en ningún trabajo de los que he hecho, porque antes de estar en la universidad he hecho otros trabajos, me han humillado tanto como cuando he estado con las mujeres en el club. Recuerdo concretamente uno en la puerta de uno de los clubs que nos escupieron, nos llamaron putas y en otro club que por poco aporrean la puerta a las 10 de la mañana el señor del agua porque quería mirarla, porque sabía que estábamos todas durmiendo y que éramos mujeres que, vamos, yo no, pero estaba con ellas como si fuera ella, ¿no? Y entonces esas agresiones que muchas veces la sociedad general vive, etcétera, hace que esto no sea un trabajo como cualquier otro, sea una actividad que recurren las mujeres para satisfacer necesidades. Y yo lo veo desde ahí. Y además creo que existe consentimiento en un sector muy importante a las mujeres para decidirlo si quieren o no quieren. Es decir, no están coaccionadas. Hay un sector que está coaccionado, que son las que son víctimas. Y eso es un delito, evidentemente. Yo por situar... Entonces, con esto quiero decir que yo no me posiciono ni en un lado ni en otro. Desde luego. En las mujeres. ¿Qué es lo mejor para las mujeres? La criminalización no, de cualquiera de los actores. Las va a perjudicar muchísimo más. Sí. Yo por situar un poquito a Celia y a ti mismo, Carmen, es decir, claro, nosotros llevamos un foro, ¿no? Empezamos en el 2008, es un foro de prostitución y la gente se sorprende de que el 90% de nuestro contenido no toca chicas callejeras y no toca clubs. O sea, la gente explica cosas, estilo TripAdvisor, que tiene una parte que es bastante, no sé cómo decirle, obscena, ¿no? Depende cómo de leer, porque es muy explícita, pero sin embargo la gente se sorprende, ¿por qué en clubs no? Es decir, hay una especie de transformación de la prostitución que realmente, lo sale por la tele, que va hacia los pisos, hacia unas formas más discretas, también un poco más protegidas para los que lo organizan y tiene muchos matices, pero quiero decirte, ¿tú crees que lo que pasa en el ocio nocturno es muy distinto a nivel, o sea, con drogas y con alcohol y con cocaína, que esto de los escupitajos, es decir, no estará vinculado al ocio nocturno más que al sexo en sí mismo? Porque nosotros dentro del foro, ese tipo de actividad, nadie se pone a relatarla.
Ya, pero vamos a ver, existe lo que se llama el Putatur, que eso es un evento que surgió en Italia y que en los años 90 yo lo vi en Madrid, ¿no? No sé si sabéis lo que es, pero es grupos pues incontrolados, muchas veces pueden ser jóvenes, pueden ser skin o pueden no serlo, y que van a la zona donde están las prostitutas a insultarlas, a humillarlas y a tirarle piedras. Claro. O sea, es que esa realidad... Es que eso pasa en cada esquina, es que eso pasa con demasiada frecuencia, claro, es que es así. Pero insisto, es decir, te digo, o sea, yo creo que hay escalones y hay una diversidad dentro de la prostitución que está clara, ¿no? Pero, por ejemplo, en el foro la gente desiste un poquito de defender. Es como que la callejera les cuesta defenderlo, ¿no? Le voy a contar un servicio que acabo de contar de 20 euros en el que no hay higiene posterior ni anterior. Yo no defiendo. Sí, pero mira, yo no defiendo la prostitución ni callejera, no, yo lo que defiendo en cierta medida son las condiciones para las mujeres, tener las mejores condiciones posibles para dedicarse a esa actividad cuando ellas han decidido que van a recurrir a esa actividad. Yo quería argumentarte que dentro de las variedades de prostitución que hay, quizá la que es de contacto web y la que no tiene servicio de alterne previo, o sea, la que directamente es de paseillo, por decirlo así, que tú has estado en sitios de todo tipo, o sea, las que no tienen esa parte de ocio nocturno y con bebidas y con, entre comillas, drogas puntualmente, obviamente, es un estrato un poquito superior, son las que llegan a los foros, es decir, por eso te digo, o sea, es lo que realmente merece un poquito más de atención por parte del usuario portal, y sin embargo la de club, que es la que está un poquito un poquito no, está en retroceso, realmente es una actividad que va decreciendo, y la callejera, porque se persigue más también entre otras cosas, son un poquito las que van un poco en retroceso. Bueno, es verdad que la callejera es minoritaria, aproximadamente es un 10% de toda la prostitución en España. La de locales ha ido disminuyendo, ha habido momentos en España que estaba aproximadamente alrededor del 50%, locales que además tenían su licencia, etcétera. Y yo cuando hablo no hablo solo de club, hablamos de locales también que pueden ser masajes, o sea, hay distintas modalidades, ¿me entiendes? Relacionado con la industria del sexo. ¿De acuerdo? Es verdad que los locales o los clubs de alterne son una oferta muy específica y determinada, ¿no? Esa, yo creo que la pandemia ha limpiado mucho de ellos, ya la crisis económica hizo cerrar muchos de los locales, y la pandemia ha hecho cerrar otra parte, ¿no? Con lo cual los que quedan en pie son relativamente pocos. ¿Cómo llegas a la cifra del 9%, por favor, la que dices sobre la trata? Vamos a ver, yo hice un estudio para el País Vasco donde estimamos la prostitución y estimamos las víctimas de trata. Y en principio estaba en torno al 9% lo que hallamos allí. En otros estudios que hay en distintos se han hecho, porque las estimaciones de trata son muy complicadas. Pero vamos a ver, no supera, es una horquilla porque es compleja a la hora de hacerlo, pero tanto me parece fue Holanda, no me acuerdo ahora mismo los países, ha habido países tanto industrializados como en desarrollo que han estimado las posibles víctimas de trata que puede haber en función de las trabajadoras sexuales, y lo máximo ha sido en torno a un 30% en los países en desarrollo. Es decir, que las cifras de ese 90% no se sostienen. De hecho, la Fiscalía General del Estado, que es una fuente fiable, el año pasado identificó 500 víctimas de trata en España con fines de explotación sexual. El año anterior fueron 900 y del año 2013 al 2018 me parece que fueron unas 2.000 víctimas. O sea, ¿y a qué crees, perdona Carmen, ¿y a qué crees que se debe ese descenso? ¿Cómo es ese descenso? El descenso paulatino de mujeres. Has estado diciendo que cada vez que retrocedías era un número más elevado. Vamos a ver, en principio el descenso que ha habido ahora mismo es por la pandemia, o sea, porque... Vale, o sea, que ha sido por la pandemia, o sea, que será una cosa puntual. Sí, pero tampoco te creas que vamos a ver que el número de víctimas de trata aumenta considerablemente, o sea, hay una parte oculta que no llegamos a ella. Vale. Se dice que por cada víctima de trata puede haber 4 víctimas no detectadas, ¿vale? Entonces, hostias, es que es muy grande, claro, es que es muy alto, 1 a 4 es mucho.
Claro, vale. Pero escúchame, pero vamos a ver cuántas mujeres o cuántas personas están ejerciendo la prostitución en España. Estamos hablando, las estimaciones que hay de los estudios que se han hecho y que concuerdan un poco con mis propias estimaciones, está en torno a las 100.000 personas. Te estoy hablando de 10.000 y lo que se identifica es un 1%. ¿Vale? Ya, vale. Ahora bien, claro, entonces 10.000 víctimas son muchas víctimas, ¿eh? Sí. Muchas. ¿En tu pueblo, Celia, sale alguna? No he hecho la cuenta así rápido. De 300. Pues no lo sé, pero yo, mira, por ejemplo, es que claro, es que hablando de prostitución, yo ahora que vivo en un sitio tan pequeño, me estaba preguntando, yo aquí no soy consciente, ¿vale? Yo aquí no soy consciente, pero por ejemplo, yo vivo en una zona que está llena de invernaderos, de agriculturas, o sea, esto es una zona muy rural. Sí sé, por ejemplo, que hay un local, o sea, hay un puticlub que está como entre una cortijada y otra, y luego lo que sí que hay es invernaderos donde se están prostituyendo mujeres. Y entonces, pues me imagino las condiciones, son árabes, aquí también hay poblados chabolistas, ¿eh? Aquí hay poblados chabolistas. Estás hablando ya sé la zona en la que estás hablando, ¿no? Estoy en el Cabo de Gata, yo vivo en el Cabo de Gata. Sí, no, estás hablando de Almería y la zona de Murcia, toda esa zona que efectivamente... Claro. Hay esa realidad, pero vamos a ver, pero es que las víctimas no están, vamos a ver, el mercado o los negocios del sexo está segmentado y está jerarquizado. Yeah. Entonces, las víctimas y las mujeres forzadas no están, distribuidas homogéneamente, no. O sea, cuando los medios de comunicación hablan y dicen que si el 80%, el 90%, claro, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo, para empezar, mucha ONG o algún sector de las ONGs que están trabajando en el terreno y están trabajando con los sectores más precarios. Están hartas de ver una y otra y tienen una percepción muy determinada porque trabajan en un sector y en un extracto del mercado del sexo de pago muy vulnerable. ¿Vale? Ya. La presencia de víctimas es muy abundante. Ahora bien, según tú vas subiendo en el mercado para arriba y en los estratos, digamos, esto, vamos, digo yo que en la parte de arriba del todo no la hay. Es que es justo lo que te quería decir yo, Carmen. O sea, nosotros estamos en ese escalón en el que las chicas tienen para invertir en fotos, en que lo pueden hacer todo online, en el que pueden permitirse hacer citas de un día para otro. O sea, que es un escalón, quizá no tanto por precio, sino por el cómo se accede, en el que realmente, claro, las cifras cambian por completo. Entonces, yo veo lo de la tele y lo veo completamente ajeno. Es decir, nosotros en 13 años, la UCRIF pues, nos ha pedido datos 7 veces en 13 años. Y nos ha pedido datos con una ingenuidad que no sé si ha acabado en nada, porque yo no sé cómo acabó la historia, pero claro, yo la conflictividad que he percibido en 13 años de actividad con 30.000 visitas al día, digo, no me salen los datos, es imposible, ¿no? Yo tendría que tener la policía pisándome los talones todas las semanas. Y no es así. Y realmente nunca ha sido así. Entonces, entiendo la estratificación, pero por otro lado, claro, el que quiera simplificar tanto la descripción de una actividad... Es que yo aquí voy a hacer un poco de, no de abogada del diablo, sino que vea todo lo contrario, pero ten en cuenta una cosa siempre de los medios de comunicación. Necesitan audiencia, ¿vale? Y esto es muy importante y necesito que lo entendáis. Y con esto te quiero decir que yo que he estado prácticamente en todo lo que podemos hablar de espectro de medio de comunicación televisivo, por así decirlo, ¿vale? Yo te puedo asegurar que, bueno, pues que cuando yo estaba escuchando antes a Carmen cuando estaba hablando de las ONGs, cuando está contando todo su discurso de su investigación, claro, la investigación, cualquier periodista después de escuchar esta entrevista, lo primero que tendría que hacer cuando fuese a hacer un reportaje de cualquier cosa es intentar descubrir al antropólogo que lo ha estudiado antes. Porque yo estoy cogiendo apuntes. Os quiero decir, este estudio que ha hecho ella es muy elevado en el mundo de la prostitución. A mí me está dando datos que yo llevo años en esto, que yo desconocía por completo. O sea, Carmen, enhorabuena, de verdad.
Bueno, muchas gracias, pero yo trabajo, vamos a ver, yo ante todo soy investigadora, por eso a mí no me veréis en debates, yo no voy a un debate. Otra cosa son entrevistas, por ejemplo, ahora mismo hay una cadena británica que quería hacerme una entrevista porque había leído uno de mis artículos, vale, pues eso sí, pero yo debates no voy, yo no estoy para debates, yo generalmente lo que me dedico es a la investigación. No, yo me refiero, yo lo que quería decir es que en medio de comunicación, cuando estabais diciendo, no, es que cuando vemos en los medios de comunicación nos sentimos representados, es que en el medio de comunicación lo que van a llamar la atención va a ser siempre lo mismo. Ya, sí, bueno, puede ser. O sea, ser. Es así porque el editor, cuando yo llego con los datos, porque esto me ha pasado como redactora, yo he llegado con los datos y le he dado 4 datos y se ha quedado siempre con el dato que es más escabroso, con el dato que es, ¿me entiendes? Hay un yo acabo de ver una entrevista que te han hecho a ti en El Mundo y el titular que te han puesto es el más escandaloso que han encontrado. Sí, no, está claro. Vamos a ver, yo de eso entiendo, lo que los medios de comunicación tienen que, bueno, y ahí yo muchas veces cuando pues he pactado algunas cosas, precisamente claro. alguna cosa que he salido un poco de la peor manera posible, pues la siguiente vez he dicho, oye, mira, sí, colaboro, pero yo quiero que me enseñes primero el reportaje que vas a salir, ¿no? Porque es verdad que yo trabajo en la universidad, que a mí me dejan investigar, pero hombre, tampoco, en fin, yo no me dedico al mundo de la farándula ni al... Bueno, también es porque, también te digo una cosa, Carmen, también es porque hemos dejado que los medios de comunicación se conviertan en eso. Yo soy muy rigurosa cuando hablo de sexo, muy rigurosa, y yo no he querido estar en un programa en Telecinco, por ejemplo. Ya. Y me lo ofrecen. Sí, me lo ofrecen. Déjame, Celia, que te comente una cosa. Los periodistas serán muy rigurosos, yo no voy a dudar de ti, pero si tú te fijas en los días internacionales de la trata, yo lo tengo estimado, o sea, tengo noticias desde el año 2012 hasta el año pasado que todos dicen la misma noticia que es falsa. España, el tercer país del mundo en consumo de prostitución. No es cierto. Esa noticia salió en el año 2010 en un informe de Naciones Unidas que además coge la noticia de un informe que hacen en Europa que metodológicamente dejaba mucho que desear. La muestra que cogen, por la que nos ponen en el ranking el tercero, es una muestra de 300 hombres que recogieron en 1991. Ese dato se repite. No, vamos a ver, tengo un artículo que está publicado en la revista española, la revista de sociología del CIS, donde lo explico todo. Sí. Entonces, que además el título es ¿son reales las cifras de trata? Y discuto y reflexiono sobre ella. Y un dato que cojo es el que estoy harta, primero porque yo me dedico a formar a alumnos, a chicos, y además se les estigmatiza. Es una forma de estigmatizar a los hombres y a los jóvenes, el que todos son unos puteros o el que todos van a... Primero, yo no me meto en lo que cada uno hace y deja de hacer. Y segundo, no se pueden dar datos porque además es que mi profesión es esa, investigar y ser rigurosa. Entonces, cuando yo veo un dato que no es real y que está deformado, me pongo de los nervios. Por eso ya me imagino. No voy a los debates. Claro. Nosotros... Ya me imagino. Es que una vez intentamos... Lo de tener. Yo tengo todos los recortes. Me da igual El País, El Confidencial, El Mundo. Todos, ninguno se ha parado, porque como lo ha dicho una ONG o lo ha repetido no sé qué, a base de repetir la misma noticia desde el 2012 hasta el 2021, acabamos creyéndola. Es que, Carmen, nosotros si hubo una noticia de la ABC que era el 80% de los clubs de toda España estaban en Castilla-La Mancha. Intentamos rebatir esa tontería que no se la cree nadie y no fuimos capaces de que la rectificaran. Yo la desmentí en una conferencia porque yo, no os he dicho, pero en el 2016 contabilicé todos los locales públicos de servicios sexuales de todo el estado. Puse ¿Y dónde había más? Perdona, pues en Barcelona y en Madrid. Ajá. Y en la Costa del Sol. Bien. Entonces, cuando yo me invitó Castilla-La Mancha a dar una conferencia y me dice, y claro, pues cogí y dije que lo sentía mucho, pero que ellos eran el 6º lugar, no eran el primero, como habían dicho. ¡Qué guapo! Bueno, ¡Qué bueno! Políticos, ¿no?
porque además yo tengo la lista de todos con direcciones, teléfonos y todo. Así que demuéstramelo. ¡Ostras! Y es verdad, yo tengo ahora, cuando acabe la pandemia... Eso es una investigación, Carmen. Eso es una investigación. Claro, entonces yo contabilicé 1.114 locales en toda España en el año 2016. Ahora, cuando pase y se estabilice la pandemia, volveré otra vez a ello, porque como ya tengo la lista, claro, es actualizarla o añadir las que haya. Y además dispongo de informantes en todas las comunidades autónomas como para poderlo hacer. La otra gran mentira nos cuentan la del 40%. Del 40% de todos los hombres consumen prostitución. Esa es la que yo te digo. Esa es la que se basa en un informe de Naciones Unidas que salió en el año y nos sitúa en el tercer lugar, el 40%, y nos sitúa en el tercer lugar del mundo. Aparte del 40%. ¿Y hay algún estudio fidedigno para poder saber exactamente cuántos podrían consumir prostitución? Sí, yo he hecho una encuesta y además el CIS ha hecho otra y el Instituto Nacional de Estadística ha hecho otra, pero nunca se citan esas. ¿Por qué? Porque se llega al 15%, máximo 20%, pero como es claro, y no es claro, porque no es el 40%, pues se habla del 40%. Claro, de verdad. Claro. Nosotros, Carmen, si me permites, y mira, nos hicieron una entrevista para el Confidencial. Y era esto, si realmente había una crecida del consumo joven sobre el consumo, porque esto es muy alarmista también, nuestros jóvenes, la nueva generación, y le dijimos, dice, mira, yo tengo aquí la audiencia, pero claro, si la comparas con la audiencia general de Internet, la audiencia general de Internet también tiene una pirámide que hay más jóvenes conectados que mayores, porque utilizan más directamente la conexión. Claro. Y entonces yo le decía, mira, si sacas la correlación con el público cibernauta, es exactamente la misma. Conclusión, no existe realmente un consumo elevado en una franja determinada. Pues ya está, o sea, sacaron el titular y obviaron completamente eso. Dice, la nueva generación son los nuevos consumidores del sexo. Mentira. En las encuestas que se han hecho aleatorias y representativas, no ha dado que los jóvenes sean los que más van o paguen servicios sexuales, sino que es a partir de los 45 años. 40, 45 años. Si bien es cierto que hay un comportamiento de ocio, de despedida de soltera, de soltero, por ejemplo, en uno de los locales que yo fui testigo de una despedida de soltero. Ahora bien, de los 12 chavales que estaban allí, solo se ocuparon 2. Uno de ellos el novio, eso es verdad, pero el resto no. O sea, el resto estaban allí, jiji, jaja. Y además, cuando van los grupos de jóvenes, las mujeres decían, bueno, esta noche no trabajamos. ¿Por qué? Porque dicen que hay mucho cachondeo, pero que luego no suben. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Y va una ONG, o va la policía, o va quien suele ir a los locales con cierta seguridad a hacer una tarea a lo mejor preventiva, y de pronto ve allí jóvenes y dice, madre mía, estos jóvenes cómo van, qué puteros, qué no sé qué. Y luego cuando tú estás dentro y estás viviendo allí y lo estás observando de la mañana a la noche, estás viendo que no van todos. O sea que... Y además con 2 de ellos me enrollé, me decía que tenían pareja y que eso no lo veían ellos bien. Y tenían sus propias valoraciones y actitudes al respecto. Con lo cual, tan respetables como unos como otros. Cuidado, porque yo no valoro ni el que va ni el que no va. Puedo tener mi opinión, pero yo no voy a juzgar a nadie. Yo no soy perfecta como para andar juzgando al resto. Claro. Carmen, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Pues hace como un año invitamos aquí al programa a Shirley McLaren, que ella es escort transexual y representante del sindicato Otras. Me gustaría saber tu opinión sobre cuál crees que es el impacto de estos sindicatos o asociaciones en pro de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales. ¿Cuál crees que es, cómo lo ve la sociedad, o si realmente crea un impacto visible? Bueno, vamos a ver, yo creo que es muy importante que haya organización por parte de las mujeres que están situadas en el sexo de pago, ¿no? Otras es un sindicato que ha costado mucho que saliera, porque además se le llegó cumpliendo todos los requisitos, se paralizó su constitución. Y bueno, pues al final la propia evidencia hizo que no les quedaba más remedio que reconocerlas, ¿no? A mí me parece que tienen ahí una voz para escuchar cosas diferentes, ¿no?
Yo creo que son pocas, que todavía les queda recorrido, pero tienen una misión importante y a mí me parece que al contrario, debía haber muchos más, ¿no? Porque en la medida que hay un sector importante de mujeres que toman sus propias decisiones, pues también la unión hace la fuerza y cuanto más, digamos, en grupo trabajen y colaboren, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que en este caso, por ejemplo, lo ideal sería a lo mejor en algunos, me parece que fue en Ibiza, ¿no? Donde una juez autorizó el tema de una cooperativa de mujeres trabajadoras sexuales. Entonces yo creo que ahí tiene una misión importante a generar nuevas formas de negocios, ¿no? Que salgan más rentables para las mujeres. Hay mujeres que trabajan independientemente, que se lo pueden permitir, que tienen una infraestructura, pero hay otras mujeres que no tienen esa infraestructura, ¿no? Entonces la posibilidad de generar espacios de organización para que ellas puedan tener esa seguridad, para que ellas puedan tener unas buenas condiciones, pues está por hacer. Y eso yo creo que lo puede conseguir pues todo tipo de asociaciones de las protagonistas o un sindicato como vosotras, ¿no? O sea, yo creo que ahí tienen mucho que hacer y están en ello. Antes de continuar, me gustaría, despedir a Celia, que, no se puede quedar más, pero muchas gracias por muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. He cogido muchos apuntes, que lo sepas. Toda la culpa mía, Celia, toda la culpa mía. Tu teléfono, Carmen, yo sí que pediré tu teléfono porque me ha encantado esta charla, de verdad. Muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti, Celia. Gracias a ti, Celia. Que vaya bien. Muy bien, sí. Adiós, muchas gracias a vosotros. Antes, Carmen, has hablado del tema del cambio de cifras por el tema del COVID. ¿Cuál crees que ha sido el impacto? Así como, las mujeres que, por ejemplo, estaban en locales, vivían en ellos. ¿Cuál crees que ha sido el impacto? Bueno, vamos a ver, precisamente en la página web yo tengo puesto, aparte de recoger la información de lo que opinan las mujeres sobre cómo les va a afectar el abolicionismo, ¿no? Que un poco pretende que ese abolicionismo que habla el gobierno, yo lo traduzco por criminalización, ¿no? De una parte de la prostitución, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay un cuestionario también de una investigación que he ido realizando sobre cómo ha sido el impacto del COVID en las mujeres, ¿no? Esa investigación, ahora el cuestionario que está ahí puesto es precisamente para ese extracto o ese segmento de la industria del sexo medio o medio alto. Pero acabo de cerrar otro libro donde hemos investigado cómo ha influido el impacto del COVID entre las mujeres en situaciones más precarias y que son víctimas de trata. Y ha sido terrible, o sea, ha sido terrible porque hemos hecho entrevistas, porque hemos recogido, ha habido mujeres que solo han podido comer una vez al día, ha habido mujeres que han llegado a estar en la calle sin hogar, cuando las echaron de los locales, aquellas que tenían una red de paisanas que las acogían bien, pero había gente que se encontró literalmente en la calle. Había algunas mujeres que estaban embarazadas y se encontraron que no tenían para comer y con preocupación. Ahí han sido algunas ONGs las que han estado pendientes, han estado ayudando y han cubierto pues, el hambre y el sueño de muchas de estas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es terrible porque las ayudas que se ofrecían, había que estar registrada, había que estar documentada. Y había muchas mujeres en los sectores más precarios que no estaban documentadas, con lo cual han vivido una situación penosa y su vulnerabilidad y pobreza, ha aumentado considerablemente, ¿no? No han dejado muchas de ellas de ejercer durante el confinamiento porque no les quedaba más remedio. Claro. Carmen, si me permites, es que me da muchísimo analogismo, ¿sabes? Tu historia con Samantha Villar. Samantha Villar hacía lo de 21 días de aquella y cuando se metió en el prostíbulo, pues bueno, le cambió mucho la perspectiva y digo, vaya, pero si me están contando otra historia. Y hizo un libro, Nadie avisa a una puta, en el que, vale, estupendo, mira, me alegro porque encuentro un montón de paralelismos. Esa ya está en otros temas y ha tenido etapas, pero en esa época la verdad es que el discurso, en muchas cosas coincidía contigo
Y sacó historias, curiosamente, del foro, que algunos de los capítulos están basados en una historia de amor, que esto la gente se sorprende mucho cuando tú lo explicas, ¿no? Que no, si también hay historias dentro de los clubs, también hay gente que va a buscar pareja y que acaban emparejados. Hay un par de historias así en el libro. Sí, bueno, yo eso en un artículo sobre clientes que era una tipología, hice distintos tipos de clientes de sexo de pago y uno de ellos era el que buscaba pareja y eso lo he visto yo también dentro del club porque es muy notorio, ¿no? Y porque además ellas mismas te lo cuentan, sí. Bueno, curiosamente en el foro se hizo una encuesta sobre, bueno, también la opinión sobre cómo había sido el COVID, cómo habían pasado el COVID o cómo había cambiado un poquito el tema del sector y se vio que muchos clientes ayudaban pues a las chicas, ¿no? Porque no podían pues eso desplazarse y tal. Y conozco varias historias también de cómo clientes pues aunque no tienen el servicio, a lo mejor pues se sienten de alguna forma vinculados a la chica, a la trabajadora. Entonces sí. Esto me parece curioso, ¿no? Que dentro al menos de este... Sí, dime. No, que sí, que efectivamente en el sector medio del sexo de pago, efectivamente, las mujeres han tenido el apoyo de sus clientes, pero en los sectores precarios es otra realidad diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues había pisos y en los pisos pues algunas sí que tenían clientes que las han ayudado, pero no ha sido lo habitual, o sea, ha sido, digamos, el sector más golpeado digamos, con el confinamiento y con la posterior pandemia, ¿no? A fin de cuentas, eso sería lo que pasaría si se criminaliza la prostitución, ¿no? O sea, afectaría 3 veces más a las mujeres que están en peor situación. Más entroncado con tu proyecto, con la web, con Sexuando, quería comentarte también, ha sido noticia Tinder hace poco porque parece que va a facilitar teléfonos en Estados Unidos, directamente va a facilitar información a perfiles que tienen antecedentes, ¿no?, de delitos sexuales. Y esto me suena que hay algún proyecto medianamente decente en Europa, en concreto creo que es Inglaterra o Reino Unido, no estoy seguro, pero sí que había estas bases de datos, ¿no?, de clientes conflictivos. ¿En un futuro lo ves como un servicio extra, a lo mejor a lo que vas a plantear de una web de servicio para chicas? ¿Lo ves una buena idea? ¿Te ha llegado algún input de eso? Pero vamos a ver, eso es muy complicado y eso es muy difícil con la ley de protección de datos que tenemos en España y en Europa. Vamos, o sea, es que yo no es por defenderles, ¿no? A quien es agresor o es violador, pero aún así el agresor y el violador tienen también la protección de datos. ¿Me explico? Si tú coges una sentencia de la audiencia provincial o de cualquier juzgado de lo penal, las sentencias son públicas, pero están cambiados todos los nombres. ¿Por qué? Pues porque aunque sea una sentencia pública, tienen derecho a, incluso si yo voy a prisión y quiero entrevistar a cualquier persona que esté condenada por algún delito, para empezar, tengo que garantizarle la protección de datos. O sea, yo eso lo veo bastante difícil. Los ingleses lo pueden hacer porque como se han ido de la Unión Europea podrán hacer lo que quieran, pero dentro de la Unión Europea eso es muy complicado, porque además un buen abogado lo tumba rápido. Bueno, creo que lo hacen solo basado en el número de teléfono, porque la identidad en el fondo no está... Lo de los antecedentes de Tinder es otra historia, ¿eh? Pero solamente basado en el número de teléfono es como, no, yo no sé nada de este hombre, pero sé que simplemente este cliente asociado a su identidad como consumidor es problemático, entonces te paso el teléfono. Bueno, está un poco al límite, seguramente, pues no sé. Eso es una cosa que, por ejemplo, entre las mujeres hay y es el darse información sobre clientes indeseables, ¿no? O malos clientes. Y entonces se pasan la información para prevenir a la colega y así la colega cuando le haya pasado a ella, pues viceversa, ¿no? Pero eso es una cosa mucho más casera, mucho más familiar, mucho más de ayuda mutua que un listado oficial con hombres peligrosos, ¿no? A mí eso me parece que no es viable en Europa. Como tampoco es viable una lista de mujeres trabajadoras sexuales. ¿Qué opinas? Sí. No, sí, tienes razón. En el otro sentido pasa lo mismo. Sí, es igualmente delicado.
¿Qué opinas de los 18.000 euros de la estimación económica? ¿Qué sabes un poco de ese dato? ¿Es igual de cuestionable o tiene un poco más de fundamento? De los 18. Sí, dicen es una actividad que mueve 5 millones de euros al día, eso es el titular que suele salir en los medios. Dice, porque la estimación que se hizo para el aumento del PIB directamente de España, que era el 0,7, algo así, pues salía así 18.000 millones, pues salen 5 millones de euros al día. Entonces, algo que cuesta tanto conseguir datos... Mira, vamos a ver, yo creo que ahí las cuentas de Hacienda son unas y a mí no me salen las mismas cuando me pongo a valorar, ¿me entiendes? O sea, si tú calculas más o menos la población de masculina que paga por sexo, la población femenina que demanda y solamente de sexo de pago, porque luego hay otra serie de elementos, de ofertas y de servicios dentro de lo que es la industria del sexo, ¿vale? Entonces, cuando se hacen las cuentas, ¿es solo prostitución sexo comercial o estamos metiendo masajes eróticos o estamos metiendo baile erótico o sexo tántrico o sea, ¿qué estamos metiendo ahí? ¿O webcam? ¿Qué estamos metiendo? O sea, pues es lo mismo de siempre, ¿no? Se hacen estimaciones, pero yo quiero ver las estimaciones cómo se hacen. Entonces, cuando alguien saca un dato, debería demostrarlo, ¿no? Claro. Totalmente. Porque yo, por ejemplo, en mi artículo el que os estoy hablando, que está en la revista del Centro de Investigación Sociológica, yo hablo de cifras, pero las voy mostrando cómo voy haciendo las cuentas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces estimo cuánto mueve la trata y para nada sale lo que dicen los medios de comunicación. Y conociendo lo que conoces, ¿crees que sobre la sexualidad, por el nivel de protección de la privacidad actual en general, se podrían sacar estudios serios, vistas los problemas que es conseguir la información desde la prostitución? ¿Tú crees? Porque yo he escuchado, por ejemplo, ¿no? El impacto del porno, bueno, es algo que es muy difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque es muy difícil que alguien que te conteste en una encuesta la verdad. O que realmente, bueno, dicen que hay otro problema, ¿no? Que es que no hay una población de comparación, de ahora que encuentras que no esté contaminado por el porno. Pero aunque lo tuvieras, es decir, realmente la gente contesta estas cosas de verdad. Yo había escuchado esa frase, ¿no? Esto se le miente hasta al médico, ¿no? Tú no le cuentas ahí con cuántas mujeres estás a tu médico de cabecera porque sabes que tienes un riesgo, quieras que no, aunque sea pequeño, de que llegue a tu mujer o a tus vecinos, a quien sea. Entonces, ¿la sexualidad es igual de difícil de investigar que la prostitución o es distinto? Yo creo que no, que es cuestión de ponerse, de ser riguroso, de tener paciencia. Vamos a ver, cuando haces una encuesta siempre hay gente que miente, pero preguntándole si le gusta la Coca-Cola, si toma cocaína o cuántas parejas tiene. ¿Me explico? Siempre tenemos un porcentaje de gente que no es sincera, pero eso ya es algo que conocemos en las encuestas. Otra cosa es que, en principio, queramos abordar ciertos temas que son tabú, que nos llevan a problemas importantes, ¿no? A mí no me importaría en un momento dado, lo que pasa es que no lo puedo investigar todo, pero investigar sobre sexualidad femenina o masculina en un momento, más la femenina es la que más me interesa, ¿no? Pues sí, ver cuáles las generaciones y cómo ha cambiado la sexualidad desde mi abuela hasta mis nietas, por ejemplo, en las distintas generaciones, pues puede ser un trabajo muy interesante. Exponerse a ello. También es verdad que hay una cosa, es que la investigación social, que tienes que bajar al terreno, que tienes que recoger datos, que tienes que hacer encuestas, cuesta dinero y tiene que estar financiada. Y entonces, pues cuando no está financiada, pues es muy complicado sacar los datos y estudiar el tema. Hay pequeños estudios, pequeñas cosas, pequeñas muestras. Yo creo que el Instituto Nacional de Estadística, la última encuesta que hizo sobre sexualidad fue el 2003. Pues muy probablemente a lo mejor haga alguna en los próximos años, entiendo, ¿no? Mientras que hay países europeos que tienen encuestas cada X años, cada 3, cada 4, cada 5 años, nosotros, pues fijaros, la última que hizo fue el 2003, ¿no? Sobre hábitos sexuales. Y a partir de ahí, en esa encuesta también se preguntó pues, sobre los clientes de prostitución y creo que estaban en torno al 15%, 20%, una cosa así, ¿eh? Así que investigar se puede investigar todo, todo. Hay que tener ganas, hay que tener recursos económicos
para hacerlo, ¿no? Y hay que dejar que los investigadores investiguen y no se les diga lo que tienen que investigar, lo que tienen que sacar de conclusiones, claro, porque también una investigación dirigida para que me digas lo que yo quiero oír, pues eso no es investigación. Claro. Y Carmen, ¿crees que hay suficientes investigadores investigando sobre este tema, sobre la prostitución, el trabajo sexual y la explotación? ¿O qué opinas al respecto? ¿Crees que en España se investiga suficiente? No, yo creo que ahora mismo hay mucha gente investigando. Ahora que baja el terreno y recoja datos, poca. Hay mucho, bueno, pues reflexión y dar mi opinión sobre lo que otros han dicho. Pero bajar al terreno, coger datos, yo eso, si hay gente en España, o sea, te puedo hablar de investigadoras con una copa de un pino que tiene un trabajo en el terreno, ¿no? Y las hay en Almería, las hay, pues está, no quiero dar nombres, ¿no? Pero bueno, las hay en Galicia, las hay en distintos sitios donde tienen no solamente un reconocimiento en España como buenas investigadoras, sino en Europa o internacionalmente, porque publican internacionalmente, ¿no? Creo que, vamos, lo explicas perfectamente. O sea, hay mucho comentarista, pero muy poca fuente de datos. Nosotros, nuestra primera sorpresa, pero desde hace años ya, es que nunca nos preguntan cuando realmente, pues no sé, en nuestro sector, un poco los que tenemos los datos somos 4 o 5 webs así importantes, y el Big Data, un poquito estadístico, nunca nos ha venido un periodista a decirme, oye, ¿puedo emplear vuestros datos de actividad para intentar sacar alguna conclusión? Y en eso entonces no nos queda otra, es decir, o se hacen investigaciones ya con el resultado previo ya dictado desde el principio, o simplemente hacemos comentarismo, que es más fácil y es más rápido, y hacemos un artículo de opinión sobre la tendencia del momento, la tertulia un poco así rápida, pero realmente de estudio de base como haces tú. Es que yo aparte, yo creo que estás sola, es decir, yo no conozco a nadie más que intente impulsar estudios así. No, hay gente que trabaja muy bien, hay gente que está en el terreno, o sea, no quiero dar nombres porque, oye, no sé si ellos que mencionara, pero vamos a ver, hay un sector de investigadores en España, investigadoras e investigadores, también hay una presentación masculina que trabaja muy bien. Yo desde que el abolicionismo apretó un poco al acelerador he visto algún estudio medio digno a nivel local, ¿no? Por una provincia, una población, así a nivel de España, realmente no he visto ningún abordaje ni medio serio. No, es que a nivel nacional no se ha hecho nada. No se ha hecho nada por una razón, porque si se hace algo y puede salir datos que sean contrarios a lo que se pretende hacer, pues entonces ahí hay un antilema, ¿no? Exacto. Yo el último estudio medio que valía un poco algo, era, no sé, creo que era el 2007, algo así, que se hizo una estimación de la seguridad social, de lo que costaría el coste regular. Y tú has el 2006 sí. Ajá. A mí hay algo que has dicho al principio, pasa que luego veo que más o menos, te lo pregunto otra vez, es decir, yo sí veo la actividad como muy temporal. Entonces a mí cuando me preguntan bueno, esto del sindicato, actividad laboral, ¿es trabajo, no es trabajo? Dice, bueno, es un trabajo peculiar, ¿no? O sea, tú harías un sindicato de estudiantes de autoescuela, o sea, tú quieres sacarte el carné porque tienes un objetivo de sacarte el carné de conducir, pero bueno, se te atasca y te quedas ahí, pues a lo mejor te quedas 4 años sacando el carné, pero realmente no quieres quedarte ahí. Entonces dices, ¿tú harías un sindicato de estudiantes de autoescuela? Pues no, como que es algo que en el fondo dices, hombre, lo ideal sería que lo dejara. Entonces, yo lo comparo un poco, ¿no? Quizá tiene matices, pero, o sea, yo sí lo veo una actividad temporal. Hombre, si puedes elegir realmente tus parejas porque realmente puedes permitírtelo, pues mira, es un estatus que renunciar porque sí, así, no, porque a mí me gusta, porque tal, seguramente es bastante marginal, ¿no? Pero claro, ¿quién va a coger las riendas de defender un colectivo en el cual todos son proyectos temporales más o menos temporales? Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Que salen personajes a habla todo el mundo, probablemente las que tienen que hablar, pues en el fondo dicen, bueno, yo como esto lo asumo como algo temporal, pues no sé si involucrarme tanto. Bueno, pero lo que tiene la sociedad es que permitirle el asociacionismo y la organización de las mujeres, del tipo que sea. O sea, entonces, hoy estarán unas, mañana estarán otras. Pero el caso es que esas plataformas puedan estar y se les permita estar y tengan voz y no se las machaque, simplemente.
Pero aparte de la temporalidad está el tema este, o sea, tampoco hay una asociación pensada con un modelo de que tú puedas esconder tu identidad. No, aquí el tesorero, el secretario y el presidente tienen que dar el nombre, el DNI. Entonces ese modelo de asociación actual no permite tampoco tener cierta privacidad para enfrentarte a la representación. La representación es clásica y es la que hay. Sí, pero bueno, ahí te vuelvo a decir, tenemos la ley de protección de datos. Sí es verdad que hay un registro donde están los nombres, pero esos nombres no los puede hacer un periodista lo que le dé la gana con ellos, porque ya ha habido más de un periodista que ha sido denunciado y ha tenido que dar una indemnización. ¿Me explico? Es decir, que es que yo recuerdo hace muchos años, pues yo me acuerdo, no sé si fue en la década de los 90, un periódico de tirada nacional hizo una fotografía, no sé si fue en Montera o en Ballesta, a una mujer pues mayor que ejercía la prostitución y que su familia era de un pueblo te voy a decir, por ejemplo, de León, ¿no? Aunque no era León, pero por guardar la identidad. Y a partir del reportaje que hizo dicho periódico, que la fotografió sin su permiso, etcétera, su familia se enteró que toda la vida había estado ejerciendo la prostitución en Madrid. Wow. Evidentemente ella lo denunció y evidentemente se le empuró al periódico y tuvo que indemnizarla, claro. ¿Entiendes? O sea que... Y te estoy hablando de la década de los 90, que no había ni la mitad de lo que hay ahora y no teníamos ley de protección de datos. Bueno, pero ten en cuenta que hay filtraciones de datos de las propias instituciones públicas, ¿eh? O sea, los propios ministerios han sufrido filtraciones de datos. Sanidad, me acuerdo, cuando el COVID hubo problemas directamente que bueno, y la administración con ley y con todo, es decir, bueno, para el particular eso no le vale, es decir, pues oye, al final se ha filtrado mi nombre y se sabe, o sea, luego, no sé. Pero en la medida que tú demuestras que se ha filtrado tu nombre, aunque lo haya hecho la administración, tú le puedes meter un puro y puedes sacar una indemnización por eso, por daños y perjuicios. Bueno, pero no sé hasta qué punto a alguien le compensa, ¿no? Después de pasar por eso, o sea, el objetivo es que no pase. Que la gente luego después se ponga ello o no. Pero la Agencia de Protección de Datos está metiendo unos puros económicos impresionantes. Lo sé, pero no lo sé. Yo creo que si a mí me facilitara una manera de asociación más privada, que realmente no tuviera que pensar en crisis informáticas de ningún servidor, yo me quedé más tranquilo. Aquí Ashley Madison, que era la web líder de esto de no el ligoteo con esto, pues se filtró todo. ¿Sabes? Todos los que estaban buscando este rollete adúltero, al final, bueno, y que ahí quedó. Sí, sí, la empresa cerrará lo que quieras, pero mis datos por ahí circularon. Gente con que tenía el mail de empresa, por ahí circuló. Bueno, estas cosas que dice que pasan y no tienen vuelta atrás, aunque luego puedas intentar reclamar una indemnización. Pero bueno, lo veo una vulnerabilidad igual. No, el daño está hecho, está claro. O sea, el daño está hecho, eso es cierto. Ahora, es verdad que puedes perseguirlo y conseguirlo, ¿no? Y además yo creo que cuando pasan cosas de estas hay que denunciarlas. Porque justo cuando hay una denuncia y hay unas consecuencias de esa denuncia, ya a otro no se le ocurrirá hacer lo que hizo, ¿no? Soplar datos que no debe soplar, porque sabe la que puede caer. Pero si pasa impune, pues entonces le da igual jugar con los datos de los demás. Una explicación así rápida. ¿Por qué crees que el abolicionismo ha pisado el acelerador estos últimos años? ¿Por qué este giro? ¿Por qué ahora y no antes? O sin entrar en valorar, ¿entiendes? ¿Por qué ahora? Vamos a ver, mira, yo no sabría decirte, a mí se me ocurren muchas razones y ninguna, ¿no? Esto es como el péndulo de Foucault, en un momento estamos en un lado y en otro momento estamos en otro. Este debate y estas polarizaciones no son nuevas. Ya existían en los 70, existían en los 80 y en los 90. Lo que pasa es que en vez de abolicionismo, digamos, con tinte criminológico, era más un abolicionismo prorregulador. ¿Me explico? Como mal menor. Yo recuerdo perfectamente la década de los 80, cuando yo me empecé, el 90, finales de los 80, primeros de los 90, que empecé a recoger datos para mi tesis doctoral en contextos de prostitución. La visión que se tenía de la prostitución era otra muy distinta, ¿no? Es verdad que en ese momento empezaba todo el flujo migratorio y era fundamentalmente mujeres autóctonas, ¿no? Españolas, por decirlo de alguna manera. Podía haber alguna portuguesa, francesa, italiana, pero vamos, era todos del contexto europeo, ¿no? Es a partir del 95, un poquito antes quizás, donde empieza todo el proceso migratorio. Yo no sé si el abolicionismo está muy relacionado precisamente con
con los controles migratorios. ¿Hasta qué punto, no? Bueno, pues queremos una criminalización, etcétera, porque sirva también como un control, teniendo en cuenta que gran parte de las mujeres o un sector, no todas las mujeres, pero hay un sector de las mujeres que son migrantes, que proceden de otros países, pues sea una forma de control, ¿no? Yo me lo he pensado, porque en el tema de trata uno de los problemas fundamentales son la ley de extranjería, ¿no? El que no posibilitamos proyectos migratorios seguros para las mujeres que quieren venir de otros países. Y apuntas a un problema que nadie quiere reconocer, que realmente la justificación de las fronteras es un tema ideológico sin resolver. No sabemos cómo elegir, a quién elegimos para que entren, ¿no? O sea, todos no pueden, bueno, y a quiénes elegimos, cómo. Ese debate está por cerrar y sí, lo fácil es decir, bueno, pues criminalizamos todo, ¿no? La mafia, el intermediario, el que facilita, el que no facilita. El que facilita a veces es un familiar, tú lo has comentado, ¿no? Puede ser un amigo, puede ser tu hermano. Entonces criminalizamos simplemente el flujo y nos quedamos tan tranquilos porque lo demonizamos simplemente en los medios, pero bueno, la oferta va a estar ahí, es decir, la oferta de cruzar la frontera y cambiar de nivel de vida va a estar ahí. Pues sí, o sea, yo creo que hay muchos más, ¿no? Y luego pensar una cosa, el feminismo no es único, no es homogéneo. En el feminismo hay muchas polarizaciones y muchas visiones distintas. Yo te puedo decir que soy feminista, pero yo no comparto muchas cosas con unas feministas, con otras sí que comparto otras, con otras comparto otras. Es decir, el feminismo, hay una cosa que tenemos en común, que es luchar contra las desigualdades de sexo y género. Pero en esa lucha por combatir las desigualdades nos arrimamos de formas diferentes y entendemos la realidad y el patriarcado de formas diferentes. Carmen, tú antes has dicho que a través de la página sexuando.es hay un correo o hay algún tipo de acceso, ¿no? La paz. Sí. Vale. Sí. ¿Y cuáles son los pasos a seguir cuando una mujer se pone en contacto con vosotros? ¿Hay algún tipo de seguimiento? Si os está no solo consultando, si realmente os está pidiendo algún tipo de auxilio o ¿cómo lo tratáis vosotros? ¿Cómo lo hacéis? En principio, vamos a ver, bueno, primero la página no lleva mucho tiempo, ¿eh? O sea, desde que... Lleva un mes la página y hemos recibido algunos correos donde nos han pedido sobre todo información, ¿no? Y inmediatamente. Nosotros, precisamente porque respetamos mucho la privacidad y la discrecionalidad, por eso es un correo que leo yo personalmente y otra miembro del equipo. Somos las dos que lo estamos haciendo por el momento, ¿no? Y entonces a partir de ahí articulamos la información que hace falta y a partir de ahí primero respondemos a ella y dependiendo de lo que sea vemos si colgamos algo, por supuesto, totalmente cambiado que no se identifique a esa persona en la página para que sirva para ayudar a otras. Por ejemplo, mi cliente me ha grabado, ¿qué hago? Bueno, pues esa respuesta se la vamos a dar a ella, la vamos a ayudar, le vamos a decir, mira, puedes irte a tal sitio a denunciar, puedes pedir un letrado que te ayude, puedes hacer tal, de esta forma, dependiendo si estás en Barcelona, si estás en Madrid o estás en Málaga, porque claro, los recursos muchas veces, pues no hay sitios donde hay más recursos y hay sitios donde hay menos recursos, ¿no? Entonces, digamos, darle esa información para que, y luego, en la medida que ya hemos planteado y la podemos ayudar desde nuestras posibilidades, pues vemos en qué medida eso puede ser una situación común y entonces la colgamos en la página web. Por supuesto, limpiando sin saber absolutamente nada, ¿no? Y además hay una privacidad que los correos lo sabemos nosotros y se acabó. ¿Me explico? Un correo por sacarte... Hemos empezado el programa a lo mejor un poco así rápido, pero bueno, yo quiero insistir, ¿no? Que realmente que hemos colaborado contigo en el pasado, ¿no? Intentar pasarte perfiles para que hicieras las encuestas, porque sabemos que realmente eso, que te tomas con rigor los estudios, que tomas la base de datos con el esfuerzo que merece.
Y que la página web también recoge esto, ¿no? También recoge preguntas y estudios que supongo que harás en el futuro y que estaremos encantados ahí que desarrolles todos los que puedas. Me estoy acordando de... Nosotros te pasaremos ideas, ¿eh? Porque tenemos muchas ideas. Bueno, nosotros tenemos una especie de reto que es que, bueno, detrás puede haber tanto un publicista como puede haber una chica. Entonces, el realmente discriminar quién es un publicista de una chica y una chica, pues también nos consume recursos. O sea, al final hay que podemos hacer un método, pero bueno, lleva tiempo, es un poco anticomercial, entre comillas, pero bueno, hacemos algo, pero se podría hacer más. Entonces, no podemos, por ejemplo, dejar de esto que comentabas de protección de datos, pues no podemos hacer nosotros una base de datos de perfiles cuando no sabemos si el que va a entrar, a lo mejor es un chico que lleva un piso, o un publicista que lleva las webs de 3 chicas, pero que no es la chica mismo. Entonces, esa parte es delicada. Pero en tu caso, que son estudios académicos, que no tienen una incidencia publicitaria directa ni un interés comercial directo, es distinto, la fiabilidad va a ser muy alta. Y te animamos, te daremos ideas de las que han surgido en el foro, pero que a lo mejor nosotros no hemos materializado. Y me estoy acordando de una guía que se hizo en su día que yo estaba pensando reeditar una guía de guía para el cliente para la primera vez. O sea, del lado chico también falta esta parte de educación. Hubo una que tuvo mucho éxito de Guía Geisha, que era un foro llevado por chicas, no sé si te suena la iniciativa, fue de aquí de Barcelona. Me suena, sí. ¿Verdad, no? Y bueno, entre varias cosas que hicieron esta guía, la verdad es que estaba muy bien. Yo le actualizaría alguna cosa, pero tenía cosas valiosas. Y viene a ser un poco lo que estás haciendo tú también un poco del lado cliente. Dice, oye, ¿qué puedes esperar realmente para el que no sabe nada? O sea, ¿qué puedes esperar del trato con la chica o qué puedes esperar que es lo normal a lo que te enfrentas? Y no sé, es un tema simplemente de quizá de esto, de educación e información también, que la gente no meta el traspié, de no estar simplemente ubicada fuera de sitio. Así que, la iniciativa desde luego es parecido, coincidimos en algunos aspectos, estamos encantados de pasarte contenido y en lo que podamos perfiles. Sí, de otras maneras, en este momento yo estoy más centrada en las mujeres, ¿no? Y la página va dirigida a ellas, fíjate, y yo sé que también hay chicos ejerciendo la prostitución, pero la página no va dirigida a ellos. No lo rechazo, o sea, si alguno me escribe y me pide ayuda, yo se la vamos a ofrecer, pero la página va dirigida a las mujeres principalmente, ¿no? Sé que en este campo hay muchas más posibilidades, se podrían hacer más cosas, pero bueno, yo en principio mi interés, quizás porque he convivido con las mujeres, pues son las mujeres, y entonces desde ahí me enfoco más hacia ellas. Y la página tiene pues ese sentido de conectar con ellas, de recoger sus inquietudes. Yo quiero llegar a 1000 respuestas sobre cómo le afecta la abolición, que las analizaré y que los resultados os lo pasaré para que lo colguéis posteriormente, ¿no? Y por supuesto yo los utilizaré de forma académica con el máximo rigor, ¿no? Viendo cuáles son las inquietudes, los problemas, las dificultades que las mujeres me van a transmitir. Y bueno, pues la página tiene eso, ¿no? El prestar una mano y un apoyo, a la vez que recoger datos que analizo y que revierta también en el fondo hacia ellas, porque a veces una buena investigación puede ser muy útil, ¿no? Es verdad que yo quiero ser modesta. Ojalá que mis investigaciones y las recomendaciones que hago de ellas tuvieran el efecto que yo quisiera. Pues no es así, pero bueno, hay que documentarlo, ¿no? Porque si no hay datos, se inventan. Entonces, creo que como investigadora que soy, lo que debo es dar esos datos. Por eso quiero 1000 respuestas, porque a ver quién me va a rebatir con 1000 respuestas. Es una estupenda idea, Carmen, la verdad. Y también deseosos de que publiques el libro. En su día a Samantha le hicimos actos de promoción. El libro, ya os digo, lo tiene ahora mismo la editorial de Bellaterra, que lo va a publicar, pero no sé cuándo. Así que no puedo deciros, porque estoy pendiente de que la editorial me diga, ¿no? Pero en principio yo creo que serán ellos los que me publiquen el libro, sí. Pues cuenta con nosotros, ahí estaremos. Sí. Sí. Nos toca despedir el programa. Creo que ha sido realmente muy, muy enriquecedor para las personas que nos escuchan y nos van a escuchar. No solo nos escucha el típico, el cliente, sino que también hay muchas mujeres que también trabajan en esto que también nos escuchan, y las animo, yo creo que desde el programa las animamos para que,
si en la página de sexuando.es pueden encontrar algún tipo de información útil, pues bueno, que sepan que ahí está. Entonces, bueno, Carmen, yo personalmente me ha gustado mucho la conversación y admiro bastante tu trabajo y te doy mucho las gracias. Muchas gracias y bueno, también por darme la oportunidad de poder llegar a las mujeres, que es lo que yo quiero. Y bueno, pues si es un foro, en este foro que tenéis un contacto directo con ellas, pues magnífico. Pues muchas gracias. Pulpo, también muchas gracias. También agradezco a Celia, aunque ya no está, que también nos ha aportado también su visión. Y nada, pues buenas noches a todos y que vaya bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.